Vamos a ver hoy el libro de Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiendo algunos la tienen por tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. En la Biblia, algo fundamental, uno de los temas más importantes en la palabra de Dios es eso. Los primeros cristianos hablaron acerca del regreso de Jesucristo. El Padre habla del retorno de su Hijo a la tierra y la iglesia primitiva ama el prometido regreso de Jesús. Yo amo y deseo su regreso y el único que odia es el diablo. Si hay alguna doctrina que el diablo le encantaría eliminar de nuestras iglesias, es la doctrina de la segunda venida de Jesucristo. Porque cuando Jesús regrese, eso significará que el diablo será enviado al pozo del infierno. Él todavía no está ahí, pero cuando Jesús regrese, el diablo será sentenciado a pasar la realidad en el infierno, preparado para él y sus seguidores. Jesús podría regresar hoy. ¿Estarás preparado? Para unos es algo aterrador porque no poseen una relación personal como lo habla el Señor. ¿En qué grupo estás tú? Y allí debes de escuchar tu corazón. Yo anhelo su venida, pero deseo que cuando Él me vea sea totalmente salvo. Me quede claro a mí y a Él que esta es mi hija amada en que tengo toda complacencia. Primera de Tesalonicenses 2, acerca de la venida de Jesús, nos habla que así como anhelo yo la venida del Señor, si no he sido llamado antes ante su presencia, en ese momento glorioso, estamos en un sendero de colisión con el destino que no podemos ni debemos ignorar. Las señales de los tiempos están alrededor de nosotros. El susurro sobre su venida crece cada día y pronto escucharemos el aterrador aviso que el novio viene, Yeshua viene, Maranata. Una de las cosas más benditas es que cualquier momento puede ser la ocasión para él. La última oración es Apocalipsis 22:20. Sí, ven, Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses, los 9:10. Ellos mismos cuentan de nosotros, de cómo nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Una de las más hermosas y significativas frases de la Biblia es lo que dice el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, de Jesús, quien nos va a librar de la ira venidera. Algo de la última parte de este versículo, ¿qué es lo que ves? La terrible realidad de la ira que vendrá. Esa ira que está como una espada sobre todos los seres humanos, la pendiente ira de Dios. Notemos que no solo es que Jesús viene, sino que la ira de Dios también viene. ¿Qué es eso? ¿A qué se hace referencia? Hace referencia a la gran tribulación. Si nosotros pensamos que hoy en día estamos teniendo terribles problemas y dificultades, la ira, la tribulación, para que estos días que estamos viviendo en la actualidad parezcan como paseo de verano en la playa. La ira de Dios en la tribulación será un tiempo infernal en la tierra, un tiempo de indescriptible sufrimiento. El profeta Daniel habló sobre este tiempo. Daniel 12:1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Será un tiempo de sufrimiento sin paralelo en la historia. Y el Señor Jesús advierte sobre eso. Mateo 24, desde el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá.
No estamos hablando de una tribulación normal, no estamos hablando de los tiempos oscuros y terribles que nosotros como creyentes hemos conocido y vivido. Estamos hablando de un tiempo sin precedentes. Daniel habla de tiempos problemáticos. Jesús habla de la gran tribulación y Pablo lo identifica como la ira que vendrá. En el capítulo 6 de Apocalipsis se describe la ira que vendrá. Veamos desde el 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y todo poderoso, y siervo y libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Son aquellos que nos han preparado. Hablamos de la gentileza que te está dando el amor del Cordero hoy. Escúchame con atención. El amor de Dios es la mitad de la verdad, pero no toda la verdad. Y cuando tú tomas solo la mitad de una verdad y la presentas como si fuera toda la verdad, entonces la mitad que no presentas resulta que es ser una mentira. De acuerdo a la Biblia, la otra mitad del amor de Dios es la ira de Dios, la justicia de Dios. El gran día de esa ira se acerca. ¿Y quién será capaz de enfrentarlo? Daniel, Jesús, Pablo y Juan hablan sobre ese evento y ese día es un paralelo en la historia humana. Y Pablo lo identifica como la ira que vendrá. Con todo lo que sucede a nuestro alrededor en nuestros días, bien se podría decir que las llamas de juicio de Dios están ya apareciendo en el horizonte. Apocalipsis 6 desde el verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como voz de trueno, ven y mira. Cuando nosotros escuchamos truenos, ¿qué es lo que esperamos? Una tempestad, ¿verdad? A Juan se le dijo que mirara. ¿Y qué fue lo que él vio? En el verso 2. Y miró, y he aquí un caballo blanco, cuatro jinetes en su caballo, cabalgando en la gran tribulación. Algunos llaman los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y todo esto es una descripción de la frase que Pablo usó cuando dijo la ira venidera. El primer caballo es el blanco de dominio. Juan dice, miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Quién es este que montan en un caballo blanco? Mi amigo, no es otro, mi hermano, que el anticristo, es la simbología bíblica. Un caballo blanco conquista, triunfo, y en ese tiempo el Mesías, el que regirá en el mundo, quiere girar todo símbolo de poder. Tiene corona, lo cual significa dominio. Y si preguntas, ¿el mundo en realidad será dominado por el anticristo? Eso es cierto, ya está siendo dominado. Y lo dejó claro en Juan 5:43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibiste. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesús dijo que habrán unos que no lo recibirán en el nombre de Cristo, pero sí recibirán al anticristo que vendrá montado en el caballo blanco. Por eso quiero compartir lo que tiene que ver como un símbolo propuesto para las Naciones Unidas. ¿Y sabes cuál es ese signo? Un caballo blanco. El artículo dice que el caballo blanco es símbolo de paz y cita textualmente lo que dice el periódico. Lo voy a citar. Gran paloma como símbolo de paz y dicen que las naciones tendrán un competidor, un caballo blanco.
El diseño del caballo blanco fue donado con el propósito de unir los 5 continentes sincronizados ante la fortaleza del caballo que asegura libertad. El cabeza del caballo, 5 cintas de diferentes colores que son los 5 continentes: Europa, Asia, Europa, África y Australia. Así que todo esto se está impulsando un símbolo de paz para que unifique al mundo. Y Daniel, haciendo referencia al anticristo, dice que por medio de la paz destruirá a muchos. Segundo, el caballo rojo de la destrucción. Apocalipsis 6:4. Y salió otro caballo verde, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo rojo de la destrucción, rojo como el color de la sangre, y cuando está inspirado, el anticristo cabalga para en su diabólico cerebro. No habrá más que en esa idea conquistar, y habrá guerra, terror, destrucción, y la sangre roja lo manchará todo. ¿Alguna vez has pensado en este mundo presente que está armado ante los dientes con toda arma de destrucción? Todo es un polvorín y nadie sabe qué nación tiene armas biológicas o la capacidad nuclear o termonuclear. Un gran general dijo: sabemos mucho más acerca de la guerra que de la paz. Sabemos más acerca de quitar la vida que de acerca de vivir en este ciclo que se pregona es el siglo del progreso. El conocimiento científico ha pasado los límites del control y tenemos muchos hombres de ciencia, pero en verdad muy pocos hombres de Dios. El mundo ha alcanzado notoriedad sin sabiduría, poder sin conciencia. Somos un mundo de gigantes nucleares, pero criaturas sin ética. Todo lo que sucede en el mundo está llegando al clímax, y en la Biblia lo identifica como el gran día de la ira de Dios. Con la llegada de este caballo rojo, el espíritu del odio que está en el anticristo inflamará los corazones y las mentes de los seres humanos, y causará que los padres maten a sus propios hijos y que se maten entre hermanos. Será un tiempo indescriptible sufrimiento cuando la espada estará chorreando la sangre de todos aquellos que no han querido recibir la marca de la bestia. Los cadáveres estarán abandonados en la calle, llenando con colores putrefactos el aire, donde estarán las lágrimas y el llanto de los vivos, con el pedido del auxilio de los moribundos. Y puedes entender lo que Jesús profetizó: mas hay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran tribulación, mas nunca la ha habido desde el principio de ahora ni la habrá. Tercero, el caballo negro de Apocalipsis 6, verso 6. Cuando abrió el tercer cielo, oyó el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miró, y aquí un caballo negro, que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oyó una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué representa este caballo negro? Representa hambruna invariablemente, porque después de una guerra sigue la hambruna. La balanza en este pasaje, usada para pesar harina, habla de la escasez de los alimentos y nos habla de precios elevados en naciones que se mueren de hambre. 1 libra de trigo representa una comida, y esa comida representa todo un día de trabajo. Será necesario trabajar todo un día para poder comprar algo para comer.
se pondrá todo tan caro y todo lo estamos viviendo en este mundo ya. La mitad de la población vive en estado de hambre. Allí los hombres están inflamados con espíritu de odio porque prefieren ir a la guerra antes de trabajar en la tierra. Por la historia podemos aprender que Tito Vespasiano en el año 70 cercó a Jerusalén e impidió el abastecimiento de alimentos desde fuera de la ciudad y conquistó todos los alimentos dentro de la ciudad para protegerse él. Fue tal la hambruna que se sintió que, según los historiadores, las madres casi enajenadas por el hambre mataban a sus bebés para comérselo. Jesús dijo que un tiempo peor que eso está por venir. Ya lo podemos estar viendo, ya se puede vislumbrar. El cuarto es el caballo de la instrucción, Apocalipsis 6, versos 8. El cuarto sello del ser viviente que decía, ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. En el original griego, la palabra amarillo describe amarillo verde pálido. Es el de la destrucción. Millones de seres serán destruidos. Esto enseña que en los oscuros tiempos de la ira venidera habrá odio generalizado, inspirado por el anticristo. Serán las masacres de ese odio. La sangre correrá como ríos y hambre y producirá muerte. Y después de la muerte a muchos al infierno. Más gente viene y muere después de terminar una guerra que dentro de una guerra misma. ¿Cómo puede ser esto? Podrás decir. Después de la guerra hay una explosión de pandemias, de infecciones, plagas. Pero en este pasaje debemos de notar que después de la muerte viene el Hades. ¿Qué significa esto? La muerte reclama el cuerpo, pero el Hades reclama el alma. Esos van a ser días terribles. Ni siquiera en un sepulcro podrá esconderse de Dios. Y yo creo que estos 4 jinetes que te estoy diciendo están comenzando haciendo su recorrido. Si tu oído es sensible, estarás escuchando el estruendo de sus cascos aproximando aceleradamente y está viniendo la ira del Señor. ¿Y quién podrá enfrentarlo? En este pasaje de los Tesalonicenses habla de la ira, pero solo se ha hablado de una parte de lo que sucederá en la tribulación. Todo aquello será en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta que deseo hacerte aquí es, sabiendo todo esto que te he descrito, ¿en algún momento has pensado en prepararte? Porque todo ya se ve vislumbrar, ya se ve las guerras, ya se ve el hambre, ya se ve la destrucción, la ira. Podemos ver, y te lo escribí en el tema anterior a este día, cómo la ira del Señor también estaba sobre la tierra. Y si estás viendo todas estas situaciones que se están presentando, el grupo, el único grupo de creyentes que se va a ir, tienes que saberlo, porque allí en ese grupo es que tú puedes determinar si estás mencionado en el libro de la vida. Ese grupo que podrá participar de el rapto de la iglesia. La gran pregunta es que si te has contado como parte de ese grupo, entre los millones de personas en el mundo que dicen ser creyentes, 1% podrá participar de la presencia del rapto, de poder irse con Jesús. Pero quiero mostrarte cuál es ese grupo
¿Cuáles son las señales por la cual debes de estar pendiente si eres parte o no y si vas a participar del precio del arrebatamiento? Y allí en esto que te estoy, quiero que mires si estás calificado, que no pongas temor, sino que prestes atención a prepararte, a ser fuertemente valiente para ser de ese grupo que será arrebatado. Arrebatado en el tiempo de la venida de Jesús y te estés preparando. Allí en este grupo podemos ver claramente en la descripción que el Padre lo hace también a través de su palabra. Vemos que todo se está vislumbrando, todo se está ya dando para ese tiempo. Muchos lo están esperando, pero pocos están preparados para ese día. Muy pocos están preparados. Una palabra preciosa es el arrebatamiento, en donde Jesús vendrá a buscarnos. Pero la pregunta es si estamos listos para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es tremendo que la palabra nos da, algunos serán tomados y otros serán dejados. Jesús dijo en Mateo 24, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo y la una será tomada y la otra será dejada. Y termina diciendo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. También tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Ambos crecieron juntos y es el Señor que al final del trigo separa el trigo de la cizaña. Habla de que tenemos que estar velando en Lucas 21:36, de todo, orando de todas las cosas que vendrán y estarán enfrente y adelante del Hijo del Hombre. El arrebatamiento es un escape que el Señor le dará a aquel remanente fiel que sea guardado de todo lo que vendrá a la tierra. Apocalipsis 3:10. Ha guardado la palabra de mi paciencia. Yo también le aguardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar, escucha, a los que están en la tierra. Y ese remanente fiel va a ser probado y va a ser saliendo como especial tesoro. La puerta será cerrada, como el tiempo de Lot ofreció una vida de escape al justo Lot, y una vez que Lot había salido, entonces vino la destrucción y la ira del Señor. Es por eso que el arrebatamiento es tu salida con los tuyos para irte, para participar en ese evento tan hermoso que es el arrebatamiento. Los grupos de personas que allí se quedarán cuando suene la trompeta serán muchos, aquellos que mantienen su pecado, lo acarician, lo consienten. Pero ¿quiénes son las características y aquellos que identifican que participarán? Es una señal del aceite en su lámpara. ¿De qué estamos hablando? Jesús dijo en Mateo 25 sobre las 10 vírgenes que esperaban las bodas. Y 5 eran insensatas y 5 sabias. Las 10 tenían lámparas y tenían la promesa de que el esposo vendría. Las fieles estaban esperándola, pero 5 de ellas guardaron aceite en abundancia y 5 dejaron el aceite para lo último, para la hora. La palabra enseña que cuando vino el esposo, sobrenó la trompeta, las había despertado su sueño, pero las 5 insensatas, que ya no quedaba aceite, y las otras 5 sí pudieron entrar a las bodas porque tenían aceite. Y el Señor mostró el contraste entre aquellas que no están siendo sensatas y que no estaban preparadas, pero aquellas que prepararon y tenían aceite participaron de la boda. El aceite es el factor determinante si alguien se va con Cristo Jesús en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Y así, si tú eres nuevo en la fe, el aceite es, en la Biblia, es un símbolo de la unción.
y el respaldo del Espíritu Santo. El aceite es tipo de esa unción, de eso que se crea gracias a la oración. Siempre recuerda con gozo que Jesús iba a Getsemaní a orar y Getsemaní es prensa de aceite. La oración genera aceite, la unción. Muchos tienen lámpara, el conocimiento, la sabiduría, tienen las escrituras para saber que Jesús viene pronto, los eventos y señales que están alrededor ya pasando. Que sabemos que viene pronto, pero hay una diferencia entre aquellos que sabemos que viene, y aquellos que saben que vienen, pero que están listos y van a participar. Aquellos que saben que está pasando y no participan del aceite. No tienen aceite en su lámpara. La unción del Espíritu Santo es el aceite. La unción es vital. Esa unción, ese aceite, esa llenura del Espíritu es vital para el que quiere irse. Y el aceite del Espíritu nos hace vencedores, nos da poder para vencer el pecado. No hay victoria sobre el pecado sin tener la unción del Espíritu Santo. Si no busca a Dios, será un esclavo del pecado. Alguien que no busca la presencia, es fácil que en cualquier día caiga la angustia y la separación. Pero el Espíritu Santo, el aceite, es quien nos llena en el hombre interior. Cuando buscas de este aceite, es alguien que se hace más pequeño cada vez en su yo. Mengua él para que su carne y el poder del Espíritu crezca, él sea fuerte en su vida, Jesús y el Padre. El que tiene aceite en sus lámparas es espiritual y que escucha la voz de Dios para saber en qué tiempo está viviendo y cómo poder moverse para ese día e instrucciones del cielo. Cuando vengan las nubes, la única no es en buscar en una persona, en el mundo, en los gobiernos, es en el Espíritu Santo. Hacemos estos audios, he hablado muchísimo sobre este tema. He sentido en el Espíritu todo lo que el Señor nos indica de tiempo de la venida. Hay nominales, creyentes nominales, religiosos, que creen que por ir a la iglesia siempre, pero lo han perdido todo, la comunión con el Espíritu Santo, el contacto con el Espíritu. Hemos perdido el contacto con los tiempos de oración en la mañana, en la tarde, en la noche, la búsqueda de Dios. Y hoy Dios te pregunta, ¿tienes aceite en tu lámpara en singular? ¿Estás preparado para cuando suene la trompeta? ¿Tienes el aceite suficiente o estás dejando para última hora? Eso, amado hermanos, será el factor diferencial entre aquellos que irán y aquellos que se quedarán. Cristianos que están fervientes en el Espíritu y cristianos fríos que dejaron apagar el fuego del Espíritu Santo, pero que tienes tiempo. Por eso aviva el fuego del don que está en ti. Esa es la palabra que el Señor te da a ti. Darás cuenta que te has dado a enfriarte, y ahora debes de cuidar tu vida espiritual. Cuida tu lámpara. Cuida que la lámpara no se le acabe el aceite, que no se acabe el combustible que te hace vivir esa vida cristiana con gozo y plenitud, que te hace vivir en victoria. No te dejes contaminar de nadie, no te dejes apartar, no te dejes influenciar. Lo que te hace sensible es la voz del Espíritu en ti. Es momento de buscar a Dios, no es momento de separación, no es momento de ser parte de la apostasía, no es momento de buscar nuevamente la palabra de Dios y poner patrones de buscar a Dios cada mañana, de llenar nuestra lámpara con el aceite del Espíritu Santo. Quiero que allí con tu testimonio, el único que lo sabe es Jesús y tú, en el Espíritu, puedes saber si tú necesitas o quieres más de ese aceite, si necesitas de ese
aceite que no deja que seas una virgen insensata, sino que allí puedas participar de la boda del Cordero. Y queremos que tú tengas aceite, hermano. ¿Eres parte de ese grupo, sí o no? Y allí decir si eres o no parte de ese grupo. Quiero que en este momento oremos y le pidamos al Padre que nos ayude en este momento y en este tiempo en donde no sabes si eres parte de ese grupo o no. Si realmente estás peleando o no, cómo te está viendo Dios, cómo te está viendo el Padre y cómo te siente el Espíritu Santo. Si has callado al Espíritu, si ha menguado en ti, para que ahora pidas perdón y puedas venir a prepararte como debe ser. Oremos. Amado Espíritu de Dios, en esta hora te pedimos, mi amado y hermoso Espíritu de Dios, que tu presencia nos traiga al Cristo de la gloria, al Padre. Dios no es lento en cumplir sus promesas, sino que es paciente y misericordioso. Dios cumple esas promesas en el momento perfecto para su gloria y para el bien de sus fieles. Permite, Señor, que podamos prepararnos para ser esos fieles. Permite, Señor, Dios, que operes en nuestra escala temporal en la tierra, por lo que su pronto puede ser por diferente al nuestro. Que su pronto esté latente en nuestras vidas, para que con temor, oh Dios, tú nos enseñes de tener esperanza y que podamos tener arrepentimiento junto con la esperanza. La tardanza de Dios es una prueba de que es misericordioso con las personas que tardan mucho en arrepentirse. Hoy, Señor, permítenos que nuestra preparación, todo lo que bloquea, todo lo que impide esa preparación, hoy sea evidente para nosotros, Señor, poder desarraigarla de nuestra vida. Encontrar, Señor, en esta descripción de este versículo, que aunque todos se burlan y dudan de que Jesús vaya a regresar y juzgar al mundo, sabemos como hijos tuyos esperar con paciencia, porque esa indiferencia del mundo no puede ser nuestra indiferencia, porque queremos, Señor, realmente arrepentirnos y atesorar esto en nuestros corazones, porque ya muchas señales se están dando. Todos pueden encontrar un vacío, una desesperanza. Hay un ambiente que ya no era como antes, Señor, no era con esa alegría, ese gozo, porque ahora ese gozo lo debemos de tener nosotros, esa esperanza en nosotros, en el cuerpo, como hijos tuyos. Padre, ayúdanos, Señor. No son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, Señor. Y tan solo nos queda pedirte, Señor, que seas tú nuestra dulce ayuda. Señor, Señor, tú que eres el Señor Todopoderoso, Padre, mi Jesús poderoso, insístenos en las noches, en la mañana, en la tarde, el sentir tu voz con exigencia en nosotros en todo tiempo para doblegar la voluntad a ti. Dios, no sabemos tu cronograma, pero sabemos que tú no vas a llegar tarde. Tú cumplirás cada promesa que nos has dado en su momento perfecto para tu gloria y para el bien de cada aquellos que te amamos. Pedimos por esta generación, por los jóvenes, por todo familiar que no ha venido a ti.
Pues si nosotros sabiendo que ya vienes y estamos atentos a tu venida y vemos todo lo que se está vislumbrando en este mundo y a veces nos falta, ¿qué será para aquel que desconoce, Señor? Hoy pido que seamos instrumentos para prepararlos, una razón por la que el Señor nos dé el mérito de que se demora su venida, para que nos preparemos con más personas, nos acerquemos a ti, oh Señor, y poder escuchar tu palabra, no vacilar en demorar, sino que allí, en un nuevo hombre, en esa nueva mujer, podamos cumplirte, Señor, como lo que tú nos quieres ver, para que cuando te veamos, seamos transformados a tu imagen, Padre, esa imagen que hemos de estar caminando en las transformaciones de nuestro carácter, de nuestras partes y áreas emocionales, sentimentales, espirituales, en todas, para que cuando al verte podamos ser transformados en la totalidad. Hoy la razón por la cual las cosas suceden en este tiempo, oh Dios, es porque según entendemos, algunos tienen por tardanza tu venida, pero esa venida se manifestará y se manifestará, Señor, de una manera que nadie espera, pues tomará de repente como ladrón. Por eso, Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón que nos hayas dado esta palabra, que nos enseñes. Te agradecemos que una y otra vez nos hables en sueños, en visiones, nos hables, Señor, con lo que vemos en el mundo. Nos hablas de diferentes maneras, una y otra vez, y nos haces volver a retomar la fe de que podemos recibir esa corona que nos estás preparando, esa boda del Cordero, y poder tener visiones más claras a través de todo lo que está pasando, Señor, que es elemento de aquello, Señor, que representa tu ira, aquello que representa el interactuar, que produce ese fuego interno, ornato, de calor, de combustible, del oxígeno que nos va a poder servir para prepararnos para tu venida. Y como aquellos que se burlan de la idea del regreso tuyo, de la esencia, estaban poniendo en tela de juicio esa promesa, pero para nosotros será un tiempo glorioso, para nosotros como siervos tuyos. Tan solo te pedimos, Padre, que nos hagas tener un verdadero arrepentimiento como el pueblo de Dios, de orar, de predicar, de acercarnos a tu voluntad, de arrepentirnos y crear un camino que nos conduzca a la salvación. Ese camino no lo das a conocer tú mediante la relación que tenemos contigo, y que ese sea testimonio que quede no solo en las manos del hombre, sino en las manos de Dios. Porque tú deseas que todas las personas se salven, permite que yo y mi casa podamos ser salvos. Y pues, Señor, hoy tenemos muchas cosas que no sabemos comprender ni explicar, pero lo que el enemigo intente hacer de alguna manera para quitarnos el ser de ese remanente, te pedimos que nos ayudes a vencer y que podamos desmantelar todo argumento del falso hombre de pecado. El propósito tuyo, instálalo en nuestro corazón. Como cristianos, no vacilemos, Señor, sino que estemos allí atentos, Señor, atentos, Señor, a todo lo que tú tienes, Señor. Hoy pedimos, Padre, que todo aquello en que tú creaste en servicio para nosotros, no sea la verdad de cómo tú te despliegas
en amor a nosotros, viviendo en esa verdad, afirmándonos específicamente como hijos tuyos para tu regreso, Señor. Ayúdanos, Padre, a la constancia, que seamos enteros, constantes, que tengamos ese dominio y no nos dejamos abatir por toda circunstancia, soportar como valientes tu voluntad, en la habilidad que tú, Jesús, nos puedas dar, en la aceptación de las cosas de tu tiempo y en la firmeza de la paciencia, de soportar las presiones y enfrentar las adversidades con calma y esperanza, porque tú serás nuestra guía, Señor. Seremos servidores con una misión en la tierra, y esa misión la cumpliremos para que cuando tú vengas puedas decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, ayúdanos a toda impaciencia, a toda característica o rasgo de nosotros como hijos tuyos que nos aleja de ti, que todo aquel comportamiento, modo, reacción que tenemos en situaciones que implica, Señor, el desesperarnos, obstaculizar o frustrarnos, tú la tomes, Señor, para ayudarnos a vencer en esta debilidad. Te pedimos, Padre amado, porque tuyo es el poder a lo largo, Dios, una prueba que venga hacia nosotros, venga con tu misericordia para ayudarnos a salir de ella, Señor. Por favor, Señor, no tardes, oh Dios, en realizar en nosotros pruebas notorias de que nos ayudarás a ser el remanente santo que se irá contigo, oh Señor, y poder preparar a los nuestros y poder tener la cobertura tuya, de tu sangre, de tu armadura, tus ángeles en favor de nosotros para empujarnos a ser de ese remanente. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.